Hola, este video es para ilustrar el análisis con el programa Design Expert del diseño de experimentos combinado para considerar variables de proceso y de mezcla y también parcela dividida para considerar variables de proceso difíciles de cambiar. El diseño original se generó en el programa JOM, entonces lo vamos a tener que importar al programa Design Expert. Este diseño lo tenemos en Excel. Aquí tenemos las parcelas completas. No podemos acomodar aquí sus parcelas para Design Expert porque a diferencia de John, Design Expert solamente maneja un solo nivel de dificultad. Por lo tanto, solamente vamos a trabajar con parcelas completas. No obstante, vamos al final a comparar los resultados de ambos diseños. Aquí tenemos los tres componentes, las dos variables de proceso y las tres variables de respuesta, que todo esto vamos a importarlo en Design Expert. Abrimos Design Expert, nos vamos a New Design, nos vamos aquí a donde dice Historical Data. Aquí tenemos que especificar las variables, tres de componentes. Aquí quitamos las dos numéricas que están por default, ponemos dos categóricas de proceso. Fueron 24 corridas experimentales y seguimos con Next. Aquí vamos a especificar los nombres de los componentes y sus rangos. Una vez que especificamos los componentes y sus rangos de variación, vamos a hacer lo mismo con las de proceso. Aquí es importante establecer que son difíciles de cambiar. Aquí establecemos sus niveles, 3, 7. Le damos a Next. Aquí vamos a establecer las variables de respuesta, que son 3. Ya que tenemos especificadas las variables de respuesta, le vamos a dar a Finish. Y vamos a proceder a copiado y pegado a partir de Excel. En Excel seleccionamos los puros valores para copiarlos en Design Expert. Y después de haber copiado y pegado, aquí ya tenemos ya el diseño en Design Expert. Noten que tenemos dos valores faltantes, a pesar de que tuvimos las mejores intenciones durante la planeación experimental, el diseño, establecer los mejores rangos de variación. Suceden este tipo de situaciones en condiciones de vida rutinaria. Lo que pasó es que las señales fueron tan pobres para ser consideradas con las tres variables de respuesta que quedaron como faltantes, pero así vamos a proceder a su análisis. Lo que va a pasar es que simple y sencillamente van a ser excluidas, pero el análisis se puede de alguna manera realizar. Esto, si ven, sucedió principalmente en pH 7, en 3 no sucedió, o sea, lo que ya nos hace sospechar que probablemente hay diferencias de pH. Aquí el grupo se corresponde a la parcela. Aquí las vamos nosotros a meter manualmente. Pues son 6 parcelas, entonces son 1, la siguiente es 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3.
Aquí ya tenemos establecidas las parcelas y un detalle adicional, el pH lo vamos a manejar como una variable continua para que nos permita el programa optimizar entre valores continuos entre 3 y 7. De otra manera solamente sería totalmente discreto 3 o 7. Vamos a proceder al análisis de cada una de las variables. Empezamos con tiempo de retención, le damos que sí a estas. No lo vamos a transformar. Aquí en nuestro diseño original era que para las mezclas iba a ser cuadrático o de segundo orden. Y noten que tenemos una gran cantidad de términos. Entonces, lo más práctico aquí en proceso es ponerlo en media. Y aquí especificamos los efectos principales simple y sencillamente con el botón derecho del mouse. El D corresponde al pH y el E a la columna o viceversa. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí tenemos, noten que en la parcela completa tenemos a la columna, porque a diferencia de Jump no podemos modelar subparcelas porque nada más maneja un solo nivel de dificultad. Entonces el pH quedó como dentro de las subparcelas con el diseño de mezclas. Design Expert nos permite lograr modelos reducidos de una manera muy sencilla. Nos vamos aquí a Auto Select. Usamos el criterio el que está por default, el criterio de información AIC. Usamos la manera de backward, que es teniendo todos los términos que hemos y que vaya eliminando hasta llegar a un modelo en que ver si podemos tener todos los términos significativos. Le damos Start, le damos a aceptar, nos regresamos y noten que ya todos los términos son significativos. Columna, tenemos el pH y tenemos un componente binario que corresponde al acetonitrilo con el buffer. Nos regresamos y nos vamos al cociente señal y ruido. Aquí sí nos conviene hacer una transformación. Aquí de hecho Design Expert nos está sugiriendo porque el rango de esta variable va de 436.9 a 26.622. Entonces es un rango muy amplio. La transformación logarítmica aquí nos ayuda. Seguimos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlo esto como cuadrático. Vamos a poner esto como media. Vamos a especificar estos como efectos principales. Nos vamos a Nova y tenemos algunos términos que son casi significativos. Vamos a ver si la reducción del modelo nos ayuda. Nos vamos a Auto Select, nos vamos a Start, nos vamos a Accept y noten que tenemos que tener incluido los efectos lineales de los componentes de las mezclas y el pH es, pues, borderline es significativo y sí es significativo al 10% de significancia. Lo dejamos y nos vamos a la tercera variable de respuesta. Aquí hacemos lo mismo, nos vamos a esto, nos regresamos, lo ponemos en cuadrático, nos vamos aquí a media, pues establecemos estos como modelo, nos vamos a Nova, vemos que algunos componentes ya
términos no lineales de mezcla son significativos. Vamos a hacer la reducción del modelo. Y tenemos dos términos no lineales de las mezclas que son significativos. Ya teniendo las tres variables de respuesta analizadas, vamos a proceder a la parte de optimización. Vamos a pasar a la parte de optimización, que vamos a empezar por hacer la gráfica. Aquí lo que queremos es maximizar, entonces vamos a tener límites inferiores para tiempo de retención 1.2 minutos. Para la señal ruido 3000. Y para la señal 7. Nos vamos a gráficas. Y aquí lo que pasa es que tenemos que modificar un poco el pH. Aquí, si nos vamos bajamos el pH, recuerden que vamos bajando y vamos viendo que el área de trabajo que está definida con amarillo va a ser más tolerante conforme vayamos bajando el pH. Lo mínimo que podemos bajar es al pH de 3. Noten que aquí están los contornos, las fronteras de la señal a 7, el cociente señal ruido 3000 y el tiempo de retención a 1.2. Ahora, esto nos proporciona prácticamente un sinnúmero de soluciones que podemos tener en este espacio, que es un espacio de mezclas de los componentes. Por ejemplo, si nos situamos aquí aproximadamente en el centro y le decimos que añada una bandera, o sea, vamos a tener un tiempo de retención de 1.29, que sí cumple, un cociente señal y ruido de 7000, cerca de 7200, y una señal cerca de 9, y las proporciones serían para el acetonitrilo sería de 0.44, para el buffer de prácticamente 0.35 y para el metanol de 0.20. Pero vamos a suponer que queremos agregar más metanol. Por ejemplo, si nos paramos por acá, podemos vamos a añadir otra bandera. Y aquí tenemos un tiempo de retención de 1.36, un cociente señal ruido de 8000, cerca de 8000, y una señal de 7.54, y la proporción de metanol es más alta, cerca del 36%. Y así podemos estar jugando. También podemos explorar otro espacio experimental que va a estar definido por una variable de proceso que salió significativa, que es el pH, y en este caso pues podemos, es la proporción de acetonitrilo y buffer. Otra vez el área amarilla es nuestra área de trabajo. Esta es muy interesante porque nos permite ver la tolerancia de las condiciones del método a variaciones de pH. Entonces podemos trabajar prácticamente de 3 hasta 5. Podemos tener algunas soluciones. ¿Qué tal si nos conviene el pH 3, por alguna razón no nos conviene tanto, entonces nos conviene trabajar a pH 4? Por ejemplo, aquí hacemos lo mismo, les agregamos una bandera y entonces aquí tenemos un tiempo de retención de 1.3, una cociente señal ruido de alrededor de 6000, una muy buena señal de alrededor de 8, y con acetonitrilo más o menos al 37%, 36% de buffer y
y aproximadamente 4% de metanol, y así podemos seguir jugando. También podemos ver con la columna C18 y también podemos ver con la columna C18, pues, se reduce un poco nuestro espacio experimental de buenas soluciones, pero pues podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, si queremos trabajar aquí a 4, podemos agregar también una bandera, y aquí tenemos que tenemos un tiempo de retención de 1.2, un cociente señal ruido de 6.491 y una señal cercana a 8, con estas proporciones de los disolventes. Esto es muy bueno porque es como podemos estudiar la tolerancia del método, qué tan robusto es. Aquí, de una manera sencilla, vemos que al incrementar el pH se va perdiendo el espacio de trabajo, y a medida que lo reducimos, pues vamos teniendo un mejor espacio de trabajo. Igual, este es con la columna C18, con la columna C8, nuestro espacio de la tolerancia es mucho mejor con la columna C18. A manera de ilustración, también vamos a proceder a hacer una optimización de tipo numérica. Aquí vamos a hacer algo muy parecido. El tiempo de retención le vamos a pedir que lo maximice, y le vamos a pedir que el límite inferior sea de 1.2. Para el cociente señal y ruido también lo vamos a maximizar. Le vamos a que el límite inferior a 3000. Y la señal también la vamos a maximizar, y vamos a pedir que el límite inferior sea 7. Y aquí nos vamos a las soluciones que nos da, y nos las puede dar de dos maneras, de tipo rampa o tipo reporte. Entonces aquí nos proporciona de hecho 13 soluciones, tanto con la columna C8 con la C18, y prácticamente todas las establece a pH de 3, pero acuérdense que en nuestra exploración gráfica de los espacios experimentales bien podemos trabajar a pH de 4, incluso hasta pH de 5. Por eso no me gusta a mí mucho casarme con este tipo de soluciones. En teoría, la que tiene un mayor valor de deseabilidad es aquella que tiene como proporciones acetonitrilo 38%, buffer alrededor de 38% y alrededor de 2% de metanol a un pH de 3, usando la columna C8, predice un tiempo de retención de 1.3 minutos, un cociente señal ruido de 4300, casi 60, y una señal alrededor de 8. Si nos vamos a gráfico, aquí nos marca esta solución que daría en esta parte del espacio de trabajo, pero noten que alrededor hay muchas, ¿no? Y a lo mejor esta tiene muy poco contenido de metanol, y a lo mejor nos conviene por cuestiones de costo, porque el metanol es más económico que el acetonitrilo, pues buscar soluciones que tengan más acetonitrilo. Por ejemplo, irnos por acá, agregar, como ya hicimos, la bandera, y aquí podemos tener también una solución satisfactoria, y podemos incrementar la proporción de metanol de cerca de un 2%, cerca de un 36%. De cualquier manera, cualquier solución que nosotros queramos usar, tenemos que en otro experimento independiente pasar a hacer su confirmación. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos, si escogemos esta como una solución final, entonces aquí tendríamos que hacer
varias corridas experimentales con estas condiciones y aquí nos proporciona límites de predicción y todo para ver si confirmamos el poder predictivo de este modelo. Por último, quisiera comparar el resultado, al menos en la parte gráfica, de lo que es Design Expert con, eh, con Jump. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar esto para compararla con la gráfica similar que se obtiene del programa Jump. Después de haber copiado y pegado, noten que las áreas de trabajo son prácticamente idénticas. Esta es la obtenida con Jump y esta es la obtenida con Design Expert. A pesar de que hubo diferencias, porque John manejó un modelo más sofisticado al considerar parcelas y subparcelas por manejar dos niveles diferentes de dificultad, muy difícil y difícil, y Design Expert pues solamente un nivel de dificultad, pero prácticamente llegamos a la misma solución. Y con esto concluyo este video. Muchas gracias por su atención.